Bienvenidos viajeros de la física matemática a una sesión más de problemas y ejercicios, el día de hoy sobre física, cuyo tema es estática. El ejercicio es el siguiente. Una viga horizontal uniforme con una longitud de 8 metros y un peso de 200 newtons se une a una pared mediante una junta articulada. Su extremo lejano está sostenido con un cable que pone un ángulo phi de 53 grados con la viga. Una persona de peso 600 newtons está de pie a 2 metros de la pared. Encontrar la tensión en el cable, así como la magnitud y dirección de la fuerza que ejerce la pared sobre la viga. Aquí se tiene un diagrama de la situación. La viga horizontal uniforme significa que todo su peso se concentra en su centro de masa, que podemos aquí suponer como el centro geométrico, así como la densidad es la misma en todos los puntos del material. Este punto en negro representa la junta articulada en la pared vertical. Esta línea es el cable que está tensado a un ángulo de 53 grados. La longitud de la viga es de 8 metros y a 2 metros con respecto del muro se encuentra una persona parada. Vamos a calcular nosotros la tensión en este cable y también la reacción que ejerce la pared sobre la viga en la junta articulada. Aquí el mismo diagrama, pero se está resaltando la región en donde se va a dibujar el diagrama de cuerpo libre. Vamos a dibujar las fuerzas que participan sobre la viga. Aquí están. Este rectángulo color gris con borde en negro es la viga. La articulación o la junta articulada es el punto A, se denota de esta forma. Este vector representa la reacción que ejerce el muro sobre la viga, una dirección desconocida, un ángulo θ, y magnitud R. En el centro geométrico de la viga se concentra todo el peso de esta, que es de 200 newtons, verticalmente hacia abajo o en dirección de la gravedad. A 2 metros, con respecto de la junta articulada, se encuentra el peso de 600 newtons de la persona. Y del otro lado, o bien del otro extremo de la viga, a 8 metros, se encuentra el cable tensado con una magnitud T desconocida a 53 grados con respecto a la viga. Aquí estas flechas de rotación son guía para el cálculo de las torcas, o bien también conocidos como momentos de torsión. Entonces, a este sistema se le van a aplicar condiciones de equilibrio, suma de fuerzas igual a 0, para que el sistema esté en reposo, y para garantizarlo se debe aplicar que la suma de momentos o torcas también debe ser igual a 0 para evitar rotaciones. Entonces, aquí tenemos nuestra tabla de análisis con diferentes columnas. La primera de ellas es la fuerza. Identificamos a las fuerzas que están actuando en el diagrama de cuerpo libre, que es R es la reacción, WP el peso de la persona, WB el peso de la barra o la viga, y la T representa la tensión. Como segunda columna tenemos a la magnitud. Como R es desconocida, al igual que T, se pone R escalar y T escalar. En cambio, los pesos son cantidades conocidas, por lo tanto los ponemos como 600 newtons y 200 newtons, respectivamente. La dirección se refiere al ángulo que forma este vector fuerza con respecto al eje X positivo en sentido contrario a las manecillas del reloj. En el caso de la reacción tenemos un ángulo θ arbitrario con respecto al eje X positivo. Los pesos ambos apuntan a 270 grados o verticalmente hacia abajo con respecto al eje X positivo en sentido antihorario. Y similarmente la tensión T apunta a 180 grados menos 53, es decir, 127 grados con respecto al eje X positivo, en sentido antihorario. La columna 4 y 5 se calculan las componentes de la fuerza, componentes horizontal y vertical respectivamente. Para el caso de la reacción, no se conoce ni la magnitud ni la dirección, por lo tanto quedaría algebraicamente como R coseno θ para la componente horizontal y R seno θ para la componente vertical. Hacemos lo mismo para las demás cantidades. En el caso de los pesos, ambas tienen componente nula de la horizontal, pero componente negativa vertical. En el negativo, en este caso, indica que la fuerza va hacia abajo.
Y similarmente se calculan las componentes de la tensión. En el caso se sustituye T veces el coseno de 127 grados, dando un total aproximado de negativo 0.601 el valor de T. Hasta no conocer esta incógnita, no se puede calcular aproximadamente la componente X. Similarmente, la componente Y quedaría como 0.799 veces la tensión. El punto 799 viene de la función trigonométrica en este ángulo. Una nueva columna para el cálculo de las torcas es el llamado brazo de palanca. A grandes rasgos es la distancia perpendicular que hay del eje de rotación, que estamos tomando como el punto amarillo A, hasta el punto donde actúa la fuerza de interés. En el caso de la reacción R, tenemos un brazo de palanca nulo, ya que la fuerza de reacción pasa por el eje de rotación. Por lo tanto, es brazo de palanca igual a 0 metros. En el caso del peso de la persona, que está a 2 metros con respecto del eje de rotación, 2 metros perpendiculares, entonces ese es su brazo de palanca. Para el peso de la barra o de la viga, notamos que la fuerza está en el punto medio de la viga a 4 metros con respecto del eje de rotación. Esta distancia de 4 metros es perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Y por último, la tensión está del otro lado. En este caso se encuentra a 8 metros con respecto del eje de rotación y ese 8 metros sería su brazo de palanca. Se calcula ahora la torca representada por tau y viene dada como el brazo de palanca R por el valor absoluto de la fuerza. Aquí debemos tomar en cuenta los signos de la tendencia a rotar, que puede ser a favor de las manecillas, en tal caso sería una torca negativa, o en contra de las manecillas, por lo tanto sería una torca positiva. ¿Cómo lo calculamos? Pues solamente multiplicando el brazo de palanca por el valor absoluto de la componente vertical de la fuerza. Para el primer caso, brazo de palanca nulo por la fuerza quedaría 0. Newton por metro son las unidades de esta cantidad física. Ahora multiplicamos el brazo de palanca del peso de la persona, que son 2 metros, por la magnitud de esta componente. En valor absoluto serían 600 positivo por 2, son 1200 newton metro, pero vamos a ver el sentido de rotación de esta cantidad. El peso de la persona es este vector. Con respecto al eje de rotación, tiene que ser una rotación a favor de las manecillas, por lo tanto sería un signo negativo. Y por eso es menos 1200 Newton por metro. Ahora vamos con el peso de la barra. Es esta fuerza con respecto al eje de rotación, tiende a girar a favor de las manecillas, por lo tanto sería una torca negativa, cuya magnitud es el valor absoluto de la fuerza vertical, 200 newtons, por el brazo de palanca 4 metros, serían 800 newton por metro. Y finalmente, para la tensión, en este caso tomamos en cuenta solamente la componente vertical de la tensión. Es un vector que aquí no está dibujado, pero apunta hacia arriba. Con respecto al eje de rotación, tiende a girar en contra de las manecillas del reloj, por lo tanto sería una torca positiva, cuya magnitud viene dada como el producto del brazo de palanca 8 metros por la componente 0.799 veces la tensión. Sustituyendo esto, bueno, realizando estas cuentitas, queda 6.392 veces la tensión. Se procede con la aplicación de las condiciones de equilibrio. La primera de ellas, bueno, aquí se divide en dos partes. Suma de fuerzas en X igual a 0 porque está en reposo el sistema. Sumamos todas las componentes X de la fuerza, son la columna número 4, quedando R coseno menos 0.601T igual a 0. Similarmente, suma de fuerzas en Y igual a 0, sumamos la columna número 5, quedando toda esta ecuación, que simplificada ligeramente nos da esta otra. Las ecuaciones en rojo los voy a utilizar más adelante. Y la segunda condición de equilibrio es la suma de los momentos o torcas igualadas a 0. Esto es para evitar rotaciones. Sería la suma de estos últimos términos en la columna última de la tabla, quedando menos 1200, menos 800, más esta cantidad igual a 0. De esta última ecuación es posible calcular la tensión T, solamente despejando, y da un aproximado de 313 newtons. Este valor lo podemos sustituir en las ecuaciones que obtuvimos para la fuerza
Al sustituir este valor en esta par de ecuaciones en color rojo, obtenemos este nuevo sistema de ecuaciones que despejando al factor R coseno teta y R seno teta quedaría como 188 newtons y 550 newtons respectivamente. Para resolverlo, lo que podemos hacer aquí es elevar al cuadrado toda la ecuación número 1, después toda la ecuación número 2 y sumar ambos resultados. Al hacer eso, del lado izquierdo tendremos una identidad pitagórica, r cuadrado coseno cuadrado más r cuadrado seno cuadrado equivale a esto de aquí, pero este corchete vale 1 por una identidad pitagórica. Del otro lado quedaría la suma de cuadrados de estas cantidades, dando un total de que 327.844 newton al cuadrado. La raíz cuadrada de esta cantidad nos daría la reacción sobre el muro. Tomamos una raíz positiva ya que estamos calculando magnitudes, dando un total de 581 newtons. Por último, hace falta la dirección en que está apuntando esta fuerza. Lo podemos obtener sustituyendo ya sea en la ecuación número 1 o en la ecuación número 2 la reacción y despejando el ángulo. Aquí lo hago sustituyendo en la primera de ellas. La reacción 581 newtons, coseno teta igual a 188 newtons. Este divide y el coseno pasa como arco, dando un total de 71.1 grados. Por lo tanto, la magnitud de la tensión del cable de este sistema sería alrededor de 313 newtons. La reacción que ejerce el muro sobre la viga en la articulación sería alrededor de 581 newtons en una dirección de 71.1 grados. Pues bien, este es un típico ejercicio de estática en donde debemos aplicar las dos condiciones de equilibrio. Bueno, muy sencillo, espero que te haya gustado. Hasta pronto.